Salió al ring para humillar a una leyenda. Pero en el primer asalto entendió con quién se metió. Suscríbete si respetas a los verdaderos maestros. ¿Y tú? ¿De qué ciudad eres? Escríbelo en los comentarios. En la Ciudad de México, donde las luces artificiales se mezclaban con el bullicio interminable y los anuncios digitales nunca dejaban de brillar, una multitud colmaba el majestuoso Coliseo Deportivo en el corazón de la metrópoli. La arena siglo XXI vibraba desde sus cimientos. No era solo una noche de combate, era un evento, una celebración mediática. Las gradas temblaban bajo el peso de los gritos, los celulares encendidos como antorchas digitales, y la energía de 40,000 personas se concentraba como un rayo contenido que esperaba ser liberado en una explosión de adrenalina. Sobre el octágono de luces azules y rojas, el comentarista local exclamaba nombres, estadísticas y promesas con voz épica. Pero todos sabían que la estrella de la noche era una sola: Joaquín Morales. El huracán, el invicto, el hombre que había transformado las artes marciales mixtas en un espectáculo de masas. Joaquín no era el clásico peleador criado en la disciplina del tatami y la humildad del dojo. Había nacido en los márgenes de Sevilla, en un barrio donde la violencia no se entrenaba, se vivía. Su infancia fue una coreografía constante entre la supervivencia y la furia. Peleaba desde que tenía memoria, en las calles, en los patios escolares, en los mercados donde los carteristas le enseñaron que el dolor también podía usarse como lenguaje. Un promotor de peleas ilegales lo vio derribar a un hombre 10 años mayor en un aparcamiento. Desde entonces no dejó de pelear. Y cuando llegó a los Estados Unidos con 18 años, su ascenso fue meteórico. Lo apodaron el huracán no solo por su velocidad en el octágono, sino por la forma en que arrasaba con todo lo que encontraba. Rivales, cámaras, contratos publicitarios, titulares. Su presencia era pura electricidad. Movimientos exagerados, tatuajes brillando bajo las luces, gritos antes y después de cada enfrentamiento. Más que peleador, era una celebridad. Sus redes sociales acumulaban millones de seguidores. Cada victoria se editaba en videos virales con música épica, cada gesto calculado para convertirlo en leyenda. Pero nadie parecía preguntarse qué había detrás del personaje. Aquel sábado, defendía su título por 5ª vez. Se enfrentaba a un veterano brasileño, resistente y metódico, de esos que nunca brillan pero siempre están. A Joaquín no le importaba. Lo consideraba un peldaño más. Lo que quería esa noche era algo más grande que un cinturón: inmortalidad mediática. Su entrada fue la de un emperador moderno. Una banda de metales lo acompañaba mientras avanzaba por el pasillo hacia el octágono, con una capa azul y una corona falsa que sus fanáticos le habían regalado semanas atrás. En las pantallas gigantes, su rostro se intercalaba con escenas de sus mejores knockouts. Cada paso suyo era coreografiado con arrogancia y seguridad. Saludaba a las cámaras, alzaba los brazos, gritaba a la multitud. Era el dueño del escenario. El combate duró menos de 2 minutos. El brasileño intentó establecer distancia con patadas bajas, pero Joaquín lo cerró como una trampa. Una finta con el hombro, un derechazo que apenas tocó el mentón, y después la patada giratoria que lo dejó en el suelo con los ojos en blanco. El árbitro apenas alcanzó a interponerse. La arena estalló en gritos y flashes. El huracán había soplado otra vez. Joaquín recorrió el perímetro del octágono como un torero tras la estocada, señalando al público, golpeando su pecho. Algunos gritaban su nombre, otros grababan con los móviles en alto. Era su reino, y todos lo sabían. Le pasaron el micrófono mientras aún jadeaba por el esfuerzo. En la gran pantalla su rostro sudoroso aparecía ampliado, con las luces jugando con cada gota. Habló como siempre, rápido, burlón, confiado. Se burló de los críticos que habían dudado de él, agradeció a su madre entre risas, lanzó un mensaje a sus seguidores para que subieran el video cuanto antes. Luego, mientras miraba hacia las gradas VIP, se detuvo. Un rostro, uno solo, no se reía. Un hombre mayor, de cabello blanco y ojos hundidos, lo observaba con calma, sin moverse, sin aplaudir, solo presente. Joaquín frunció el ceño por una milésima de segundo, luego la sonrisa volvió a su rostro, reconoció la figura. Era él, el mito, el actor, el hombre de las patadas circulares que todos usaban para bromear en Internet, Chuck Norris. Las cámaras tardaron apenas unos segundos en girarse hacia donde apuntaba Joaquín. El público también lo notó. Un murmullo extraño recorrió el estadio.
Y entonces Joaquín alzó el micrófono otra vez. Habló con voz burlona, pero con una chispa detrás. Lo desafió. Le dijo que se acercara, que mostrara si quedaba algo detrás de su leyenda, que dejara los memes y pisara la realidad del octágono moderno. El público, al principio, rió. Tomaron la provocación como un acto teatral, parte del show. El veterano, pensaban todos, no harían nada. Pero Chuck se levantó. No dijo nada. Solo se puso de pie. En ese instante, se quebró algo en el aire. Una vibración diferente recorrió el coliseo. Los organizadores comenzaron a hablar por radio. Los comentaristas, por primera vez en la noche, guardaron silencio. La seguridad miró nerviosa hacia el borde de la jaula. Joaquín quedó inmóvil por un momento, luego levantó los brazos como si hubiera ganado otro título. Pero algo en su mirada, quizás imperceptible para las cámaras, ya no brillaba con la misma soberbia. El público no gritaba ya de entusiasmo. Era otro sonido el que flotaba ahora en el aire, el de la expectativa pura. La de algo que estaba por romper el guión, por salir del control. La de una historia que ya no pertenecía al espectáculo. Chuck Norris dio un paso adelante. Y la ficción dejó de ser ficción. La tensión en la arena se transformó de inmediato. Ya no era la energía explosiva de un combate de campeonato ni la euforia histérica de una victoria fulminante. Lo que flotaba ahora en el aire era más denso, más viejo, como si una grieta invisible se hubiera abierto entre el presente y algo mucho más antiguo. El cuerpo de seguridad del evento, que normalmente se mantenía discreto y eficaz, se movía con inquietud. Productores, jueces, médicos, organizadores, todos se hablaban al oído. Intercambiaban miradas rápidas, evaluaban escenarios que nunca habían ensayado. Las cámaras ya no enfocaban a Joaquín. Todas apuntaban al hombre que avanzaba con pasos tranquilos hacia el octágono. Chuck Norris caminaba como si el tiempo no lo tocara. No había duda en su rostro, ni miedo, ni ira, ni intención de espectáculo. Su ropa era simple, jeans oscuros, camisa abotonada, botas discretas. Cada paso era medido, sin teatralidad, pero con una seguridad que no necesitaba adornos. Algunos lo reconocían por sus películas, otros por los memes, los más jóvenes apenas sabían quién era realmente. Pero todos sentían lo mismo al verlo subir al borde del octágono, respeto silencioso. No el respeto aprendido, sino ese que nace del instinto, de algo que uno no entiende del todo pero que reconoce con claridad. Joaquín seguía de pie en el centro del octágono. Desde lejos mantenía su sonrisa, pero en sus ojos aparecía una chispa nueva, no del todo identificable. No era miedo, todavía. Pero ya no era burla. Miraba a Chuck como se mira a algo que no se puede clasificar. Un símbolo que, sin buscarlo, se vuelve presencia. La adrenalina de la pelea anterior aún corría por sus venas, pero su ritmo interno había cambiado. Lo sabía, aunque no pudiera explicarlo. El guión se le escapaba de las manos. La organización, presionada por el clamor de la multitud, decidió lo impensable. Sería un asalto de exhibición, 5 minutos, sin decisión oficial, sin impacto en los récords. Un gesto simbólico, una fusión de generaciones, una ventana fugaz a lo imposible. Los papeles se firmaron en minutos. Se llamó a un médico para examinar a Chuck, quien aceptó solo por cortesía. No hizo preguntas, no negoció condiciones, solo dijo que estaba listo. Se le ofreció guantes, y los aceptó sin comentar nada sobre su peso o talla. Sus movimientos al ajustarlos eran fluidos, tranquilos. El médico le tomó el pulso, le miró a los ojos y se quedó callado. Luego asintió. Joaquín, por su parte, jugaba a mantener el espectáculo. Caminaba en su rincón, lanzaba comentarios que nadie escuchaba realmente, alzaba los brazos al público que ahora lo miraba con una mezcla de expectativa y duda. Ya no todos estaban de su lado. Había cambiado el clima. Algunos lo miraban como a un chico insolente, otros como a un luchador dispuesto a hacer historia, pero todos esperaban que se enfrentara a lo que él mismo había invocado. El árbitro fue el mismo de su combate anterior. Parecía tan sorprendido como todos. Miró a ambos, explicó las reglas básicas del asalto, sin excesiva violencia, sin contacto innecesario después de que el oponente se detenga, respeto mutuo. Dijo todo con la voz más firme que pudo reunir. Ambos asintieron. Chuck no había dicho una sola palabra desde que se levantó. Se situaron en sus esquinas. Joaquín hizo sombra unos segundos,
Se giró hacia las cámaras, lanzó una sonrisa y se golpeó el pecho con el puño cerrado. Chuck, en la esquina contraria, se limitó a adoptar una postura de guardia relajada. No hizo muecas, no miró al público, no se distrajo. Su enfoque era absoluto, no en su oponente, en el momento. La campana sonó. Joaquín atacó primero, como era de esperar. Rápido, directo, con confianza. Lanzó una serie de golpes limpios, precisos, diseñados para impresionar tanto como para impactar. Pero sus puños solo encontraron aire. Chuck no esquivaba con teatralidad. No saltaba hacia atrás. Solo no estaba ahí. Se desplazaba en ángulos mínimos. Sus pies se movían lo justo. Parecía que cada evasión había sido ensayada con años de antelación. La frustración fue inmediata. Joaquín insistió. Puños altos, patadas veloces, fintas. Nada funcionaba. El público murmuraba. Algunos aplaudían los intentos. Otros comenzaban a notar lo que realmente ocurría. Chuck aún no había lanzado un solo golpe. Solo observaba. Cada ataque de Joaquín era un mensaje que él leía con precisión, como un maestro escuchando la respiración de su alumno en medio del silencio. No era pasividad, era lectura, era análisis. Joaquín, acostumbrado a controlar el ritmo desde el primer segundo, empezaba a sentir una incomodidad sutil. Su cuerpo aún respondía con energía, pero su mente empezaba a llenarse de preguntas. ¿Por qué no lo tocaba? ¿Por qué sus mejores técnicas parecían inútiles? ¿Qué estaba haciendo mal? Esas preguntas no se hacen en un combate normal. Se hacen cuando se empieza a sentir la grieta en la armadura de la confianza. Entonces, Chuck avanzó un paso. No fue un movimiento violento. Fue un cambio en el aire. En ese segundo, lanzó un golpe. No fue un puñetazo en el rostro, ni una patada giratoria. Fue un simple derechazo al plexo solar. Pero tan exacto, tan limpio, que el cuerpo de Joaquín se dobló levemente como una rama al viento. No cayó, pero se detuvo. El público no gritó, contuvo el aliento. Fue en ese instante cuando todo se volvió evidente. Chuck no había venido a resistir. Había venido a enseñar. Joaquín retrocedió, levantó la guardia con más precaución. Intentó otra combinación, más defensiva, más cerebral. Chuck la bloqueó con movimientos mínimos, no contraatacó. Solo volvió a su posición inicial, como si estuviera esperando algo más. Joaquín insistió. Otra vez. Y otra. El ritmo cambió. Ya no era un combate, era una coreografía donde uno buscaba, y el otro le mostraba las respuestas sin necesidad de palabras. La respiración de Joaquín se aceleraba. Sus golpes eran técnicos, pero vacíos. La multitud lo notaba. Las cámaras lo notaban. Los comentaristas ya no hablaban de leyenda viva con tono irónico. Sus voces bajaban, más lentas, más respetuosas. Estaban presenciando algo que no podían explicar con estadísticas ni récords. Chuck se movía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada vez que Joaquín bajaba la guardia tras un golpe, le indicaba el error con una simple mirada. Cuando lanzaba una patada sin proteger el torso, Chuck se deslizaba lateralmente, sin tocarlo, solo para mostrarle que estaba abierto. Era una clase. Una privada, pero ante miles de personas, y Joaquín empezaba a entenderlo. En el minuto 3, el sudor bajaba por su frente como si llevara peleando media hora. Sus músculos ardían. No por el daño, por el esfuerzo de sostener una imagen que se resquebrajaba con cada segundo. Miraba al hombre frente a él, y ya no veía a un actor. Veía a alguien que lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía. La campana final sonó como un suspiro colectivo. Nadie aplaudió al principio, no porque no lo merecieran, sino porque todos, incluso los más cínicos, sabían que algo raro y valioso acababa de ocurrir. Chuck bajó los brazos. No sonrió. No alzó el puño. Solo miró a Joaquín y extendió la mano. El joven, con los brazos aún tensos, dudó por un segundo. Luego asintió. La apretó con fuerza, no en señal de victoria, sino como quien reconoce, por fin, que aún tiene mucho por aprender. Joaquín Morales había llamado a un fantasma. Lo que encontró fue a un maestro. El eco de la campana aún resonaba en los rincones del estadio, pero en el corazón de Joaquín ya no quedaban rastros del estruendo. Todo había cambiado. Ni el rugido del público ni los flashes de las cámaras lograban penetrar la extraña quietud que ahora lo envolvía.
Seguía de pie en el centro del octágono, con los guantes pesándole en los brazos como si fueran de plomo. Su respiración, entrecortada y caliente, no era producto del cansancio físico, sino del vacío emocional que lo consumía desde adentro. Chuck Norris estaba frente a él, sereno, con los ojos clavados en los suyos. No había burla ni superioridad en su mirada, solo algo más devastador, una comprensión absoluta. Joaquín dio un paso atrás. Otro. El árbitro hizo un gesto para cerrar el asalto y los asistentes se aproximaron con precaución. Chuck no se movió de su lugar. No necesitaba hacerlo. El silencio que se había adueñado del estadio no era artificial. Era reverente. Como si todos, sin habérselo propuesto, hubieran comprendido que no se trataba de un combate ni de un show, sino de algo más hondo. Una revelación. Las luces del octágono bajaron su intensidad y la música habitual, aquella que solía reventar los altavoces tras un combate, no sonó. En la pantalla gigante no aparecieron repeticiones ni gestos triunfales. Solo la imagen congelada de los dos hombres, uno frente al otro, en una escena más parecida a una pintura antigua que a una pelea moderna. En su esquina, Joaquín se sentó con torpeza sobre el banco. Su entrenador le hablaba, pero no lo escuchaba, no porque no quisiera, sino porque las palabras ya no tenían peso. Lo que acababa de experimentar era intransferible. No era derrota, era desnudez. Por primera vez desde que entró al mundo de la lucha profesional se sintió visto. No por el público ni por los medios, por alguien que lo había leído sin tocarlo, que había atravesado su coraza sin necesidad de golpearlo. En los minutos siguientes, mientras la organización intentaba retomar el control del evento y la multitud murmuraba sin saber muy bien qué pensar, se anunció oficialmente el cierre del segmento de exhibición. No habría segunda ronda, dijeron al principio. Pero el anuncio fue recibido con una mezcla de aplausos y descontento. La mayoría no quería más golpes, quería más de eso que acababa de ocurrir. Eso que nadie podía nombrar del todo, pero que todos intuían como esencial. Joaquín se levantó lentamente, caminó hasta el centro del octágono donde Chuck aún lo esperaba. Al llegar bajó la mirada un instante, como si le pesara no haber comprendido antes. Chuck extendió la mano por segunda vez. Joaquín la tomó con firmeza, esta vez sin dudas. Lo miró a los ojos. No hubo palabras. Solo ese contacto, tenso y humano, que sellaba algo más profundo que un resultado, el reconocimiento de un límite y el comienzo de otra cosa. Cuando salieron del octágono, los caminos se bifurcaron. Chuck regresó por el pasillo lateral, rodeado de aplausos contenidos, como quien se retira de una ceremonia. Joaquín, en cambio, caminó solo hacia los vestuarios. Nadie lo siguió. Nadie lo aclamó. No era abandono. Era respeto. Incluso los medios, hambrientos de escándalo y declaraciones, se apartaron. En el vestuario, el silencio era absoluto. La ducha caía en la habitación contigua. El vapor llenaba el aire con un olor limpio y metálico. Joaquín se sentó en un banco de madera, con la cabeza entre las manos. El sudor y la adrenalina ya se habían ido, pero en su interior persistía una agitación más profunda. No sabía ponerle nombre. No era vergüenza. No era miedo. Era una sensación nueva, casi infantil, como si acabara de descubrir que todo lo que creía saber era apenas la superficie. Su entrenador entró con una botella de agua. Se la ofreció sin decir nada. Joaquín la aceptó y bebió en silencio. El hombre intentó iniciar una conversación, hablar de lo que había pasado, de lo que podía aprender, de cómo darle la vuelta. Pero Joaquín alzó la mano con suavidad, sin rudeza, solo para pedir un momento más. Necesitaba estar solo con lo que sentía, porque eso, lo que se había instalado dentro de él, era demasiado real como para traducirse tan rápido en estrategias. Horas después, ya vestido, salió por una puerta lateral del estadio, evitando la zona de prensa. No se despidió. No miró atrás. Caminó solo hacia el coche que lo esperaba. Un asistente le ofreció el móvil. Las notificaciones se acumulaban por miles. Vídeos, etiquetas, comentarios, clips del combate, opiniones de expertos, burlas, elogios, memes. No abrió ninguna. Apagó el teléfono y cerró los ojos. Esa noche no durmió. Se quedó en la habitación del hotel, en penumbra, mirando el techo. No pensaba en la pelea. Pensaba en los momentos entre los golpes, en las pausas, en cómo Chuck se había movido sin esfuerzo, en cómo había evitado sus ataques sin necesidad de contradecirlos, en cómo lo había llevado al límite sin herirlo. Durante los días siguientes, el mundo habló de la exhibición como de un momento histórico. Las redes sociales ardieron en debates. Algunos lo tildaron de humillación, otros de lección, otros más de teatro. Pero todos hablaron. Joaquín, en cambio, se retiró. Canceló entrevistas, no hizo publicaciones, no respondió mensajes,
Su entorno creyó que era parte de una estrategia, un silencio calculado, pero no lo era. Era la necesidad urgente de entender qué acababa de pasarle. Pasó una semana. Luego otra. Joaquín desapareció de los medios. Cuando su equipo intentó contactarlo, ya no estaba en Madrid. Había dejado el piso en la capital, apagado los teléfonos, abandonado la agenda de compromisos. Se refugió en un pueblo pequeño, en el norte, donde nadie lo reconocía. Alquiló una casa humilde, pasaba los días caminando por senderos solitarios, entrenando en silencio, escribiendo en un cuaderno que nadie leía. El personaje que había construido durante años, el huracán, la estrella, el invencible, se fue disolviendo como una máscara de humo. En su lugar, quedó un joven confundido pero curioso. Por primera vez, peleaba no contra otros, sino contra sus propias ilusiones, contra el ego que lo había alimentado, y que ahora se mostraba como una jaula disfrazada de armadura. Una mañana, mientras veía amanecer desde la ventana, comprendió algo simple. No había perdido un combate. Había perdido el miedo a reconocer que aún no sabía luchar. Y en esa derrota, nacía una libertad nueva. El invierno comenzó a ceder lentamente en las montañas del norte, y con él, la nieve dejó espacio a los primeros brotes tímidos que asomaban entre la hierba húmeda. En aquel pueblo aislado donde el tiempo parecía deslizarse sin prisas, Joaquín Morales seguía despertando con el amanecer, entrenando en silencio, solo con el sonido de sus pasos sobre la tierra fría como único testigo. El mundo lo había olvidado, o al menos, eso creía él. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le producía ansiedad sino alivio. No llevaba ya el nombre de el huracán a cuestas. Era simplemente Joaquín, un hombre que había comenzado a comprender que sus músculos no eran lo más fuerte que poseía. En las primeras semanas de retiro, la disciplina fue su único refugio. Corría cada mañana antes del alba, practicaba movimientos básicos con una concentración que nunca antes había cultivado. Comía frugalmente y escribía largas reflexiones en su cuaderno. Su cuerpo seguía en forma, pero ya no buscaba perfeccionar la agresión, sino refinar el control. Las técnicas que había aprendido a lo largo de su carrera profesional comenzaron a parecerle huecas, demasiado diseñadas para la cámara, para el impacto, para la aprobación externa. Ahora buscaba otra cosa. Algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía vibrar dentro de sí desde aquella noche en la arena. En su mente, el rostro de Chuck Norris aparecía con frecuencia, no como un rival, no como un actor de leyenda, sino como la imagen silenciosa de un camino distinto, casi invisible, que se abría ante él. La forma en que había recibido sus ataques, sin agresividad, sin temor, sin necesidad de humillar, lo había marcado profundamente. La noción de que alguien pudiera dominar sin destruir, enseñar sin hablar, desarmar sin herir, era algo que rompía todos sus esquemas anteriores. Ese era el arte verdadero. Lo demás era ruido. Una tarde, después de meditar largo rato frente al fuego, tomó una decisión. Sacó de una caja su teléfono móvil, lo encendió por primera vez en semanas y vio con cierta extrañeza cómo se encendía la pantalla, como si el aparato también despertara de un largo letargo. Había decenas de mensajes sin leer, cientos de notificaciones, artículos, vídeos, solicitudes de entrevistas, memes antiguos, hashtags nuevos. Todo eso, ahora, le parecía ajeno. Como si perteneciera a otra vida. Ignoró todo y buscó un número que nunca había tenido, pero que sabía que debía encontrar. Tardó un día entero en lograrlo. Llamadas indirectas, mensajes discretos, contactos que aún lo respetaban. Finalmente, alguien le envió un número sin nombre. Solo un mensaje. Este es el que usó con nosotros. No sé si sigue activo. Buena suerte. Joaquín respiró hondo. Redactó un mensaje breve. Lo escribió y borró 3 veces. Cuando finalmente lo envió, lo hizo sin adornos. Solo verdad. Que no quería publicidad, ni redención, ni un segundo acto mediático. Que quería entender. Que necesitaba aprender. Que estaba listo para empezar desde el principio, si se lo permitían. La respuesta llegó al día siguiente. Era corta, un agradecimiento por el mensaje, una advertencia. Esto no es un curso ni una terapia, es trabajo real, constante, humilde y una invitación. Estaré en Galicia dentro de 2 semanas, trabajando con algunos practicantes. Si quieres venir, será bajo condiciones sencillas. Entrenarás como uno más. Nada de prensa, nada de títulos. Si aún te interesa, dime.
Joaquín no lo dudó. 15 días después, llegó a un pequeño centro de entrenamiento en las afueras de Santiago. El lugar era discreto, rodeado de pinos y niebla, con un dojo sencillo sin grandes equipos ni luces. Al llegar, se encontró con un grupo de hombres y mujeres de distintas edades y procedencias. Todos vestidos igual, con el mismo cinturón blanco. Nadie lo reconoció, o si lo hicieron no lo demostraron. Lo saludaron como a uno más, y eso, lejos de molestarlo, lo tranquilizó. Chuck Norris estaba allí. No como el centro de atención, sino como guía sereno. Dirigía los entrenamientos con palabras justas, con gestos precisos, corrigiendo posturas, observando cada detalle. Su presencia no imponía, inspiraba. Cuando Joaquín se presentó ante él, el veterano lo miró con atención, como evaluando no su físico, sino su disposición interior. Le indicó su sitio, nada más. Durante los días que siguieron, Joaquín entrenó en silencio, repitiendo movimientos básicos, recibiendo correcciones humildemente, escuchando más de lo que hablaba. Aprendió a respirar de nuevo, a moverse sin tensión, a no buscar la victoria, sino el equilibrio. Por las noches escribía en su cuaderno, sobre la lentitud, sobre el peso de las expectativas, sobre el valor de vaciarse para empezar de nuevo. Chuck lo observaba, pero no interfería más allá de lo necesario. Solo intervenía cuando detectaba rigidez, prisa o vanidad. Su forma de enseñar era indirecta, como quien coloca semillas sin esperar cosecha inmediata. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, las palabras eran densas, sobrias. Una tarde, después de una práctica especialmente dura, en la que Joaquín había tropezado con una secuencia de movimientos básicos, se quedó sentado en el suelo, frustrado. Chuck se acercó. Se agachó frente a él y dijo simplemente: «No luches contra ti mismo. Escúchate». Esa noche, Joaquín comprendió algo que no había podido ver antes, que el combate no era contra un rival. Era contra sus propios impulsos, su necesidad de demostrar, de impresionar, de ser admirado. Esa batalla, interna y constante, era la más difícil y la más necesaria. Pasaron semanas, luego meses. Joaquín no volvió a subir contenido a sus redes. No concedió entrevistas. Los medios empezaron a especular que se había retirado, que había tenido una crisis, que estaba en rehabilitación. Pero nada de eso importaba. Su mundo ahora era otro. Un día, Chuck le preguntó si pensaba volver a competir. Joaquín no respondió de inmediato. Miró el suelo de madera pulida, respiró hondo, y dijo que sí. Pero no para defender una imagen, sino para poner en práctica lo aprendido. Para luchar desde otro lugar. No desde el orgullo, sino desde el respeto. La noticia de su regreso a los octágonos fue recibida con sorpresa. Algunos lo celebraron, otros lo ridiculizaron. El huracán se reinventó, decían los titulares. Pero él ya no respondía a ese apodo. Era simplemente Joaquín Morales, un peleador que había dejado de actuar. El día del combate, en una arena más pequeña, menos ruidosa, caminó hacia el centro sin música estridente ni gestos exagerados. Vestía con sencillez, saludó con respeto a su oponente, peleó con precisión, con calma, sin desesperación. En el tercer asalto logró una sumisión limpia, elegante, sin violencia innecesaria. Al sentir el tap, soltó de inmediato. Ayudó a su contrincante a levantarse. Lo abrazó. El público lo aplaudió de pie. En la entrevista posterior, no habló de venganza, ni de regreso triunfal. Solo dijo: «He vuelto para seguir aprendiendo. Cada combate, cada día, cada error, es parte de ese camino. A veces se gana, a veces se entiende. Hoy, me tocó ambas cosas». Esa noche, al volver al vestuario, encontró un mensaje en su móvil. Era de Chuck. Solo decía: «El camino continúa. Mañana, 6 a.m. Joaquín sonrió. Guardó el teléfono. Se sentó en silencio. Ya no era campeón ni celebridad. Era algo mejor. Era aprendiz. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal para no perderte las próximas. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres ver más historias como esta, haz clic en el siguiente video.